Continuamos con más para hablar de la situación jurídica de Zvonko Matković y de Juan Carlos Guedes, dos de los últimos que quedan detenidos en Palmasola por el caso de supuesto terrorismo. Su abogado nos acompaña acá en estudios. Cari Prado, muy buenos días, bienvenido a la revista. Comencemos hablando de Zvonko. ¿En qué quedaron los trámites? Porque ya él debería estar con detención domiciliaria. Sí, lamentablemente se retrasaron mucho en la Sala Penal Tercera de la Ciudad de La Paz en emitir el auto de vista y notificarlo al Tribunal de Juicio, que es el Tribunal de Sentencia primero. Eso ha ocurrido recién ayer a las 2:30 de la tarde. Entonces, hoy vamos a intentar que el tribunal que está en Santa Cruz, con motivo de las audiencias de juicio, pueda emitir providencia para que se cumplan con los trámites. Vale decir, porque nos dé la orden de arraigo, que ordene al secretario la verificación del domicilio y que nos permita presentar a los dos garantes solventes que ha resuelto la Sala Penal. Si se da esa situación hoy, ¿cuánto tiempo más pasará hasta que finalmente abandone Palmasola? El trámite de arraigo podría tomar 48 horas en circunstancias normales. Ojalá el Ministerio de Gobierno no interfiera y podamos tener eso para el viernes. Si es que hoy día el presidente ordenara, podría el viernes estar cumplido todo lo que ha exigido la Sala Penal para la detención domiciliaria. De lo contrario, será en los primeros días de la próxima semana. Y recién irá a su casa. Sí, al domicilio de su familia. Bien, y con respecto a Juan Carlos Guedes, porque eran 13 los que quedaban detenidos en Palmasola, junto a Alcides Mendoza y Zvonko Matković. ¿Qué pasa con Juan Carlos Guedes? Juan Carlos Guedes el fin de semana fue visitado por su familia en el penal de Palmasola y reportó elevados picos de glicemia. Él es diabético y su azúcar estaba encima de 300, por lo que nos dice la familia. Informamos esto al tribunal ayer, el lunes, que no se pudo instalar la audiencia por el motín en Palmasola. Y ayer reiteramos el aviso con la preocupación de que el hombre estaba poniéndose peor. Además, la presión arterial se le había elevado también. El gobernador del penal, sin esperar instrucción del juez como corresponde, hizo que evacúen a Juan Carlos hacia el Hospital San Juan de Dios. Pero lamentablemente estuvo desde las 11:30 hasta las 5 de la tarde y no lo atendían, porque le pedían dinero para que él cubra los gastos de su análisis sanguíneo. Y él obviamente no tiene dinero, está privado de libertad hace casi 9 años. ¿Qué dinero puede tener el hombre? Al final de la tarde recién le hicieron un estudio clínico de sangre y lo volvieron a mandar hacia el penal de Palmasola porque no habían camas disponibles en el San Juan de Dios para que él se internara, a pesar de estar con este problema del azúcar elevado y la presión arterial también elevada. Hoy vamos a intentar que el tribunal resuelva que se lo interne en el hospital de Huaracachi, donde él ya ha estado internado en otras oportunidades, en un hospital que depende de la Caja Petrolera, y donde hay mejores condiciones para atenderlo. Y los médicos ya conocen su historia clínica y ya lo han valorado y lo han estabilizado en ocasiones anteriores. ¿Se va a pedir también medidas sustitutivas para él, claro, tomando en cuenta su estado de salud? Pero además porque se está agravando, ya sus extremidades inferiores tienen problemas de vascularización, se le está ennegreciendo la piel. Entonces él necesita tratamiento para su condición de diabético fundamentalmente, porque eso puede agravarse más y conocemos las consecuencias que la enfermedad trae a las personas que no son atendidas oportunamente. Pero ¿y cuándo se reinician las audiencias, el juicio? No ha podido haber audiencia porque no había forma de que los privados de libertad salgan de Palmasola hacia el Palacio de Justicia. Eso ha ocurrido con prácticamente todas las audiencias de juicio con privados de libertad, ¿no es verdad? No han habido audiencias en Palacio ayer y antes de ayer. Esperamos que hoy día se normalice. De lo contrario, así como el gobernador decidió una salida extraordinaria de Juan Carlos, tendría que decidirlo nuevamente, pero ojalá esta vez con destino a Huaracachi. En abril ya es que este juicio cumple 9 años. ¿Qué avances ha habido en estos 9 años? Muy pocos, porque consideremos que el fiscal Sosa retrasó prácticamente un par de meses más de lo normal y de lo legal su investigación. Después transcurrió otro año hasta que se hizo una audiencia conclusiva, otro año hasta que se inició el juicio oral, y estamos en juicio desde el 9 de octubre del año 2012, y en 6 años de juicio, que serán en octubre de este año, se avanzan lentamente porque hay demasiada prueba impertinente de parte de la Fiscalía. Estamos leyendo desde agosto del año pasado listados de llamadas telefónicas que en sí no son pruebas, eso simplemente son indicios, pero el fiscal Sosa los presentó como prueba
y el tribunal los ha valorado que deben ser leídos íntegramente. Entonces, se sigue tomando en cuenta todo el trabajo del fiscal Sosa, sí, pese sobre la base, a que él está denunciando persecución política, está refugiado en Brasil y está diciendo todas las denuncias que la de investigación fue manipulada por el gobierno. A pesar de ello, incidentamos en su tiempo pidiendo que se anule la acusación por todos los datos que había revelado Marcelo Sosa, y nos rechazaron el incidente basados en que lo que presentamos era una fotocopia simple de la carta que él había dirigido públicamente al pueblo de Bolivia, pero fue porque la Cancillería no quiso legalizarnos la copia. Entonces, este es un juicio que está siempre manipulado por la presión política del gobierno, y entre otras cosas, me imagino que el gobierno quiere extenuar los recursos de defensa, prolongando innecesariamente un proceso que por ley debió extinguirse en el tercer año. Estamos llegando al noveno. Si ustedes presumen que hay cálculo político, ¿prolongarlo hasta cuándo? Hasta que la gente se rinda, hasta que la gente decida no aguantar más un proceso y decida irse a un juicio abreviado, que se los andan ofreciendo permanentemente a la gente, a los privados de libertad y a los no privados de libertad. Eso implica asumir culpa. Asumir una culpa que la gente no tiene. Entonces, los que están en el proceso han decidido no ir más a juicios abreviados, ninguno. ¿Cuál es el fondo político de exigir que alguien se... lograr la condena y con eso probar la tesis del gobierno de que este grupo de personas estaba vinculada a una acción de terrorismo y de alzamiento armado? Pero eso no tiene fundamento. ¿Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza no lo harán? Ya lo han manifestado públicamente, ellos no van a asumir culpa que no tienen, y ellos mantienen y sostienen su inocencia a pesar de la brutalidad de lo que significan 8 o 9 años de prisión preventiva. ¿Qué pasa con los otros acusados? Están con medidas sustitutivas. Patrocinamos también al ingeniero Hugo Paz, que ha estado durante 5 años con detención domiciliaria sin permiso de trabajo. Era un ensañamiento también contra él, queriendo que se vaya a un juicio abreviado. Y finalmente, el año pasado, también una sala penal de La Paz decidió otorgarle permiso para trabajar, para que él pueda ayudar a sostener su familia. Entonces él se ha reintegrado a la cooperativa de teléfonos donde trabajó siempre. Bien, nos mantendremos atentos entonces a lo que ocurre en torno a este tema en las próximas horas, a ver si finalmente se reinicia el juicio. Muchísimas gracias, abogado. Continuamos con más.